África ha sido llamada el lugar de nacimiento de la humanidad, la tierra donde nuestros antepasados dieron sus primeros pasos. Pero solo hasta hace muy poco se reveló como el hogar de una vasta civilización tropical. Ciudades y reinos, una vez extendidos por todo el continente, desaparecieron sin siquiera dejar rastro. ¿Qué sucedió con ese gran logro? El profesor Jared Diamond partió a explorar los grandes patrones de la historia humana. Es un viaje que lo ha llevado de las selvas de Nueva Guinea a las nevadas cumbres del Perú. Su objetivo es comprender por qué un pueblo, el europeo, conquistó un considerable territorio del mundo. Diamond arguye que las raíces del triunfo europeo se remontan a miles de años y yacen en la ventaja que da la geografía. La geografía dio a los europeos las cosechas y los animales más productivos del planeta, que les permitieron desarrollar armas, gérmenes y acero. Tres grandes fuerzas de conquista que dieron forma a la historia humana. Ahora Diamond emprende la última fase de su investigación para descubrir qué ocurrió cuando las armas, los gérmenes y el acero llegaron a África. Y para responder qué papel desempeñan aún esas fuerzas. Pero la búsqueda de Diamond pondrá a prueba mucho más que teorías. También probará al hombre mismo. Armas, gérmenes y acero. Una presentación de la National Geographic. Episodio 3. En los trópicos. Una locomotora de vapor clase 19D de ferrocarriles sudafricanos, construida en Glasgow, Escocia en 1932. Es un vestigio de la tecnología y de los logros humanos. Una herramienta para abrirse camino a través de un continente. Un símbolo duradero del triunfo de las armas, los gérmenes y el acero europeos. Esta máquina y sus rieles de acero llevarán a Jared Diamond a través de la historia de África. Es un relato cuyas raíces son la ambición y la codicia. Pueblos de Europa cruzando las fronteras de sus tierras nativas en una epopeya de conquista global. Cuando los europeos se dispersaron por todo el mundo, conquistaron otros pueblos, construyeron ferrocarriles y desarrollaron sociedades ricas a semejanza de las europeas. Lo hicieron exitosamente en Norteamérica, Sudamérica y Australia, y cuando llegaron a África parecía que el resultado sería el mismo. Pero África sería diferente. Un lugar de peligros y secretos ocultos a estos invasores extranjeros. Los primeros colonos europeos llegaron al sur de África a mediados de 1600. Desembarcaron aquí, en el Cabo de Buena Esperanza, al extremo sur del continente. Rápidamente se establecieron en esta nueva tierra, fundando granjas, plantando trigo y cebada y criando ganado bovino y lanar. Puede parecer extraño, pero mi teoría de armas, gérmenes y acero surge de la agricultura. Mi búsqueda empezó hace 30 años en Papúa Nueva Guinea. Empecé a intentar comprender por qué esa gente vive tan diferente de europeos y americanos. Vi que la respuesta está en la agricultura.
Los guineanos solo tenían unas pocas cosechas y ningún animal de granja nativo. Mientras que mis antepasados, hace 10.000 años, fueron bendecidos con abundancia de plantas y animales domésticos. Durante siglos, esa gran ventaja les permitió desarrollar ciudades, naciones e incluso colonias en el extranjero. Pero el sur de África está a 8.000 kilómetros de Europa. ¿Cómo les fue posible a los colonos traer cosechas y animales europeos a una parte tan distante? Tanto como la habilidad, la buena suerte jugó un papel importante. La geografía repartió a los colonos unas cartas inmensamente buenas. Tropezaron con uno de los pocos lugares del hemisferio sur que tenía gran semejanza con Europa. Porque el Cabo y Europa quedan a similar latitud o distancia del Ecuador. Y eso significa que la temperatura y el clima de estas regiones tan separadas son casi exactamente iguales. Los europeos pudieron establecer granjas y colonias prósperas. Propiedades que ahora son de sus descendientes, personas como Hempes Dutuat. Tu familia ha estado en esta tierra durante siglos. ¿Qué sientes por la tierra? Siempre he amado la tierra desde mi niñez. La agricultura ha estado en nuestra familia durante muchas generaciones. Cuéntame de esta granja. La tierra fue ocupada en 1683. Eso fue solo un par de años después de que llegaran al Cabo los primeros colonos. Pero los colonos como Dutuat sabían que esta no era una tierra deshabitada. Incluso hoy, sus granjas muestran evidencias de los habitantes originales del Cabo, un pueblo conocido como los Khoisan. Es interesante. Esto es de la Edad de Piedra. Antes de la ocupación de esta tierra en 1683 por los colonos, lo más probable es que esta tierra estuviera ocupada por el pueblo Khoisan. Estas eran las herramientas que usaban para raspar las pieles cuando las curtían. Hermoso. Puedes ver que encaja en tu mano. Sí. Con la llegada de los europeos, los pueblos nativos fueron expulsados de su tierra. Pero los nativos enfrentaron un invisible y aún más devastador agente de conquista. Una fuerza que Diamond identificó como una de las más grandes de la historia humana, los gérmenes. Al comprender la importancia de la agricultura, hice el siguiente y sorprendente descubrimiento de mi teoría. Los animales domésticos les dieron a los europeos una ventaja que ellos nunca notaron. Al convivir con el ganado se infectaron con los virus y gérmenes de esos animales, los cuales evolucionaron en enfermedades humanas. Y durante siglos de exposición, los europeos desarrollaron resistencia a esas enfermedades. Pero cuando se dispersaron por el mundo, encontraron pueblos que no tenían esa misma resistencia, que fueron devastados por brotes de esas infecciones. En especial viruela. En las Américas, millones de nativos murieron de viruela. Y aquí, en el Cabo, causó los mismos estragos en el pueblo Khoisan. A través de su agricultura y sus gérmenes, los europeos establecieron una posición firme en el extremo sur de África. Luego, buscaron expandirse. En la década de 1830 se avivó el espíritu aventurero, que se vio en la expansión europea por América del Norte y Australia. Esta vez fueron los holandeses,
y llegaron al interior tal como los pioneros de América del Norte y Australia. En el transcurso de la década de 1830, miles de granjeros holandeses, con sus familias y posesiones cargadas en carromatos, salieron del Cabo en busca de nueva tierra donde establecerse. Se autodenominaron Voortrekkers, y todos esos pioneros blandieron otro agente de conquista europea: las armas de fuego. Este es un rifle de carga frontal, arma típica que todo Voortrekker habría tenido en su carromato. Los Boers eran particularmente adeptos a usar esta arma. Podían recargarla y disparar desde el caballo. Estos rifles de carga frontal todavía son muy apetecidos por los descendientes de los Voortrekkers. Todo hombre que gozara de buena salud tenía por lo menos 2 o 3 de estos rifles. Significaban la diferencia entre la vida y la muerte. Todo dependía de ellos. Cazaban con ellos, eran parte de la persona. Si uno no tenía un rifle, estaba muy mal. Las armas y el acero de que estaban hechas fueron las otras dos grandes ventajas que los europeos llevaron consigo. Las armas son el resultado de miles de años de complejo desarrollo tecnológico que empezó fuera de Europa, pero allí se perfeccionó. Y fue posible gracias a la ventaja que la agricultura les dio miles de años atrás. El rifle de pedernal era tan importante como lo es hoy un teléfono celular. En aquellos días no se podía estar sin un rifle de pedernal. ¡Fuego! Armados como estaban, los colonos europeos debieron tener la certeza de poder superar cualquier obstáculo al internarse en el continente africano. El 17 de febrero de 1838, los Voortrekkers ya habían recorrido 1.300 kilómetros desde el Cabo. Pero estaban entrando en una tierra extraña e inexplorada. De repente surgió de la oscuridad un ejército de nativos africanos. Sus víctimas, a duras penas, tuvieron tiempo para hacer un solo disparo antes de quedar completamente avasallados. En cuestión de pocas horas, casi 300 Voortrekkers ya habían muerto. El enemigo atacó sin misericordia. Matando a hombres, mujeres y niños por igual. ¿Quién podría haber cometido un ataque tan cruel y calculado deteniendo en seco a los europeos? De hecho, los Voortrekkers cruzaron sin autorización la frontera de un poderoso reino africano, habitado por un pueblo muy diferente del Khoisan del Cabo.
encontraron a los zulúes. Cuando se encontraron con los zulúes, se enfrentaron a un pueblo muy diferente a los que habían enfrentado hasta entonces. Eran muy organizados. Los zulúes eran fundadores de un estado africano único y altamente desarrollado. Sus habilidades militares les permitieron avasallar a sus vecinos nativos. Ocupaban más de 78.000 kilómetros cuadrados y establecieron una economía y una sociedad muy sofisticadas. La ferocidad de los zulúes para defender su tierra era algo que los Boer Trekkers simplemente no esperaban. Era más de lo que los Boers podían manejar. No estaban preparados para el ataque de los zulúes. Se enfrentaban a un rey que podía movilizar un ejército de 10.000 a 15.000 hombres sin problema. Podían enfrentarse con cualquiera y eran absolutamente temerarios. Los Boer Trekkers quedaron aturdidos y devastados. Aún con el poder de sus armas, gérmenes y acero, ¿habrían encontrado la horma de su zapato en África? Los Boer Trekkers mostraron poco interés en quiénes eran los zulúes o cómo desarrollaron un estado tan sofisticado. Solo querían una confrontación. Reagruparon sus esparcidas fuerzas detrás de un gran círculo de carromatos y se prepararon para la batalla. Al amanecer del 16 de diciembre de 1838, más de 10.000 zulúes atacaron desde todos los flancos. En un ataque cuyo fin era arrasar con los colonos, inferiores en número. Pero esta vez, los europeos usaron su tecnología para lograr el máximo efecto. Para aumentar la frecuencia de fuego de sus rifles de carga frontal, unos disparaban mientras otros recargaban. Disparaban, entregaban el arma, tomaban la siguiente, disparaban. Así disparaban cada 5 segundos. Eso era lo importante. Esta vez, ni un solo zulú pudo acercarse a menos de 10 pasos del campamento. Fue una matanza. Los Boer Trekkers mataron de 3.000 a 3.500 zulúes. Solo hubo 3 Boers heridos. El conflicto se conoce como la Batalla del Río de Sangre. Los zulúes fueron vencidos. Las armas, los gérmenes y el acero predominaron. Los victoriosos colonos europeos se internaron en la tierra de los zulúes y su desarrollo tecnológico les permitió aumentar el ritmo de la conquista. El ferrocarril fue clave. Con los ferrocarriles se podían transportar personas y suministros por extensas áreas. Por ello, en África los europeos construyeron ferrocarriles para trasladarse ellos y los suministros al interior. Acontecía la revolución industrial, una revolución que introdujo otra arma a la colonización de África, que ponía la misma devastadora potencia de fuego vista en el Río de Sangre en las manos de un solo hombre. Esta es una Maxim. Lo que hacía de esta un arma tan formidable, a diferencia de las viejas armas de un solo disparo usadas años atrás, era que podía disparar continuamente hasta 500 descargas por minuto.
Tenía una potencia de fuego equivalente a unos 100 hombres con armas de una sola descarga. A medida que se internaron en África, los europeos encontraron nuevas tribus, algunas tan hostiles como los zulúes. Pero para pueblos como los Matabele, no había cómo desafiar a la primera arma totalmente automática del mundo. El conflicto Matabele de octubre de 1893 duró apenas unas horas. Los colonos masacraron guerreros Matabele hasta que solo quedaron unos cuantos. Fue un verdadero caso de antigua tecnología contra la última y más efectiva en lo concerniente a invenciones europeas. Parecía el nacimiento de una nueva era. Europeos abriendo camino al interior de África, conquistando tribu tras tribu, estableciéndose donde querían. Armas, gérmenes y acero triunfantes. Pero ahora, esos colonos se enfrentarían a un nuevo enemigo. Uno que una vez fue su mayor aliado, la geografía. A medida que avanzaban al norte, los colonos talaban tierra para granjas, seguros de que podían llevar una vida próspera en África. Pero casi sin aviso, las cosas empezaron a salir mal. La tierra se hizo imposible de arar. ¡Vamos! Sus cosechas se negaban a crecer. Sus zapatos se despedazaban en el barro. Y era solo el principio. ¡Vamos! Otro problema para los europeos fue que sus animales morían. Caballos y bueyes constituyeron una gran ventaja en otras partes del mundo. Los bueyes como animales de tiro y los caballos como animales militares, pero aquí sus animales estaban muriendo. Durante miles de años, estos animales domésticos y cosechas sustentaron la civilización europea. Sin ellos, no habrían surgido las armas, los gérmenes ni el acero. Ni una historia de conquista y colonización. Y ahora los propios colonos empezaron a enfermar de fiebres terribles. Mientras, a su alrededor, los nativos africanos cultivaban y criaban ganado, saludables y vivos. ¿Cómo era eso posible? ¿Cuáles eran los secretos de esa nueva y extraña tierra? La teoría de armas, gérmenes y acero se deriva de una comprensión de la geografía. Eso explica por qué los europeos estaban fallando. Las cosechas europeas crecieron bien en el Cabo, porque el Cabo era un reflejo del mundo europeo, situado en una latitud similar.
the Limpopo River. In the early part of the 20th century, there were rumors in the white South African community about this place, in their minds linked to the Queen of Sheba or some other early white civilization in southern Africa, trying to show that the Phoenicians or the Sabaeans, basically anybody who was a bit lighter skinned than Africans, were here first, and they found the opposite, that Africans actually had an amazing, great history, and that they had earlier states running way before any white set foot in Africa. Este emplazamiento, conocido como Mapundue, el lugar del chacal, era el corazón de un reino similar a las tempranas civilizaciones europeas. Mapundue fue el núcleo, la capital de un inmenso estado, y alrededor de esta colina vivían unas 5.000 personas. También había miles de personas viviendo en el valle que producían el excedente agrícola para alimentar a la ciudad o a la población. Tenían reses, ovejas, cultivaban sorgo, mijo y trabajaban el hierro. Fue un desarrollo inmenso y asombroso el ocurrido en el sur de África. Y este no era un estado aislado. Formaba parte de una red económica mucho más grande que se extendía por el sur de África y más allá. Estos son abalorios Mapundue de un azul muy vistoso, provenientes de la costa del Océano Índico. Esto indica que los Mapundue hacían parte de una red de comercio internacional que llegaba hasta la costa. Es un increíble logro africano establecer una red de comercio tan compleja que se extendiera hasta el norte de Botsuana, trayendo mercancía de allá y llevándola hasta la costa del Océano Índico. Los africanos solucionaron problemas agrícolas que derrotaron a los colonos europeos. Desarrollaron un sistema agrícola tropical que se propagó por el continente y constituyó la base de sociedades complejas que comerciaban con sitios tan lejanos como la India. Pero hay una historia aún más extraordinaria en el corazón de esta floreciente civilización tropical. En cuanto entraron en los trópicos, los europeos y sus animales cayeron víctimas de terribles enfermedades. Las fiebres diezmaron su población. Pero los nativos africanos del trópico no sufrieron enfermedades. Muchos de ellos incluso sobrevivieron a la más letal de las armas europeas, la viruela. La enfermedad que devastó a los nativos de Norte y Sudamérica y a los Khoisan del Cabo africano. ¿Cómo fue esto posible? Diamond cree que todo se reduce a la geografía. Muchas de las enfermedades que estaban matando a los colonos y a su ganado europeo eran exclusivas del trópico. Nunca las habían enfrentado. Fue una situación completamente inversa al modelo usual de conquista. En el Nuevo Mundo, los gérmenes fueron un arma a favor de los europeos. Aquí fue al contrario. Los europeos no tenían historial de exposición a los gérmenes nativos. Vemos armas, gérmenes y acero de nuevo, pero los gérmenes trabajando en la dirección opuesta, matando europeos.
Los colonos y su ganado cayeron víctimas de una enorme variedad de infecciones y enfermedades tropicales. Pero el ganado africano, a través de miles de años, desarrolló resistencia a muchos de esos gérmenes tropicales. Y ese ganado también podría explicar por qué los africanos nativos del trópico no sucumbieron a la viruela en la misma escala que el pueblo Khoisan en el Cabo. El virus de la viruela originalmente se transmitió del ganado al hombre hace muchos siglos, y los expertos creen que puede haberse originado en el África tropical. Ciertamente, los africanos estaban familiarizados con la enfermedad. Incluso desarrollaron métodos de vacunación que les proporcionaban inmunidad de por vida. Y había más. Los africanos nativos también desarrollaron anticuerpos contra una de las enfermedades más virulentas de la Tierra, la malaria. Transmitida por un humilde mosquito, era la enfermedad que ahora estaba agobiando a los colonos europeos. Pero los nativos africanos combatían la malaria con algo más que solo anticuerpos. En primer lugar, toda su civilización evolucionó para ayudarles a evitar la infección. Ellos tendían a establecerse en lugares altos o secos, lejos de las áreas húmedas donde se criaban los mosquitos. Y al vivir en comunidades relativamente pequeñas, extendidas sobre vastas áreas, los africanos podían limitar el nivel de transmisión de la malaria. Fue un logro extraordinario. Pero los europeos poco entendieron el estilo de vida de los africanos. Construyeron establecimientos cerca de los ríos y lagos de los que sacaban agua, en lugares infestados por mosquitos. Miles de europeos murieron. Parece que los trópicos derrotaron las armas, los gérmenes y el acero europeos. Y que los africanos triunfaron. Ellos desarrollaron una compleja civilización muy bien adaptada a su trópico. Civilización que se extendió al continente en una inmensa diáspora cultural. ¿Era este el fin de las armas, los gérmenes y el acero europeos en África? ¿Qué depararía el futuro a esta poderosa civilización tropical? Los europeos fracasaron en su intento por establecerse en tierra africana. Esto no se convertiría en Norte o Sudamérica. Pero África todavía tenía una gran atracción para los poderes colonizadores. Las inmensas reservas de recursos naturales, cobre, diamantes, oro. La conquista europea y la historia de las armas, los gérmenes y el acero entrarían en una era completamente nueva. A finales del siglo XIX, en lo que hoy es la República Democrática del Congo, los belgas desarraigaron a millones de africanos nativos de sus aldeas para obligarlos a trabajar recogiendo caucho y extrayendo cobre y otros minerales. Quemando sus casas tras ellos, reduciendo su milenaria civilización tropical a polvo y cenizas. Pocos fueron tan brutales como los belgas, pero por todo el continente, millones de africanos fueron obligados a abandonar un estilo de vida perfectamente adaptado a los trópicos y a trabajar para los europeos.
Para transportar a Europa la riqueza natural de África, los colonizadores nuevamente se valieron de su tecnología, construyeron ferrocarriles aún más grandes. Después de más de medio siglo y con el trabajo de decenas de miles, relucientes vías de acero llegaban desde el Cabo hasta el propio corazón de los trópicos. Construidas por europeos para extraer la riqueza de África. Construidas sobre las ruinas de la civilización africana. Todo el tiempo he encontrado el tren de armas, gérmenes y acero en África. ¡Que viva el racionalismo! ¡Que viva! ¡Que viva! Estas vías todavía están en uso, cumplen su propósito original. Viajan desde el extremo sur de África hasta los modernos Congo y Zambia, transportando toneladas de cobre y otros minerales. Pero África ya no es un continente de colonias. Sus naciones son libres. ¿Dónde queda entonces mi teoría de armas, gérmenes y acero en el África moderna? En Dola, norte de Zambia, es el fin del camino para Jared Diamond. La guerra civil en el vecino Congo hace que sea demasiado peligroso recorrer los últimos kilómetros de esta vía férrea. Pero incluso aquí, la realidad de África moderna es clara. Me encuentro en los trópicos africanos. Estoy en Zambia, uno de los países más pobres de África y del mundo entero. El ingreso promedio aquí es de cientos de dólares. Y la expectativa de vida de un zambiano es de 35 años. Yo he vivido casi 2 vidas promedio locales. Lo que pienso ahora es, ¿qué nos pueden decir la historia, la geografía y mi teoría que nos ayude a entender la condición actual de Zambia? En la Zambia moderna veo a mi alrededor pocas señales de la gran civilización nativa que una vez floreció aquí. Solo veo restos de la colonización. Poblados y ciudades contiguas a las minas y ferrocarriles establecidos por los europeos y construidas según el modelo europeo. ¿Dónde están las fuerzas que dieron forma a este continente y a sus pueblos? ¿Las fuerzas detrás de su conquista? ¿Dónde están las armas, los gérmenes y el acero? Aquí la malaria es endémica. Es el primer problema de salubridad pública y al observar a los niños, particularmente en las instituciones de salud pública, casi el 45% de ellos en el pabellón de enfermos ambulatorio presenta malaria. Los gérmenes, una de las grandes fuerzas históricas, según Diamond, aún están dando forma a la historia de Zambia moderna. No solo con el reciente azote del SIDA, sino también con esa vieja enfermedad tropical que derrotó a los europeos, la malaria. La malaria es hoy el asesino número 1 de los niños africanos menores de 5 años. Este viejo registro es una estadística de las muertes ocurridas dentro del hospital. La mayoría son niños menores de 5 años, 1 año 6 meses, 3 años, 5 meses, 1 año. La mayoría son menores de 5 años. Los africanos nativos del trópico en una época se establecían en extensas áreas, lo cual minimizaba la cobertura de la malaria.
pero ahora viven en modernas ciudades y aldeas densamente pobladas y la tasa de infección ha aumentado drásticamente. El agobio de los gérmenes es uno de los mayores problemas que afligen el país. Es indudable que la malaria nos genera una carga económica muy grande como país. Muchos niños padecen de malaria, basta ver este pabellón. Estas madres estarían trabajando en alguna otra parte y serían productivas, de modo que esa es una manera directa en la cual se afecta la productividad en gran magnitud. Eminentes economistas estiman que el crecimiento negativo del 1% anual en África durante el último medio siglo puede atribuirse completamente a la malaria. Las inmunidades y anticuerpos que los africanos desarrollaron contra la malaria a través de miles de años ya no les brindan suficiente protección. Las cepas de la enfermedad están mutando y las drogas estándar son cada vez menos eficaces. En la temporada alta de la malaria mueren hasta 7 niños al día en este hospital. ¿Ya te acostumbraste? Quiero decir, ¿qué sientes al ver que esto ocurre en Zambia? Para ser franca, no diría que estoy acostumbrada, porque pienso que nadie puede acostumbrarse a la enfermedad y a la muerte, menos de personas que uno ama y que son parte de uno. Yo diría que debido a la magnitud del problema, uno desea hacer por ellos todo lo posible. Como ves, hay una diferencia entre entender algo y experimentarlo de cerca. En mi libro, los gérmenes son una de las principales fuerzas históricas. Y es algo impersonal, pero me afecta mucho. Estar en un lugar donde los gérmenes están en acción. Hace 30 años emprendí un viaje. Buscaba entender el origen de la desigualdad en nuestro mundo. Descubrí que esta historia se remontaba al comienzo de la civilización y se basaba en la geografía. Cuando los humanos empezaron la agricultura, una pequeña área tuvo la suerte suficiente para tener las mejores cosechas y animales que dieron a un grupo de personas una ventaja única. Los europeos perfeccionaron las armas y el acero y desarrollaron enfermedades y gérmenes letales. Luego las usaron para conquistar continentes y acumular una riqueza extraordinaria. Concluyo que la geografía, las armas, los gérmenes y el acero son las fuerzas que han dado forma a la historia de nuestro mundo. Aquí en Zambia aún están formando el mundo. Los gérmenes tropicales agobian este país arrastrándolo a la pobreza. ¿Entonces Zambia siempre será víctima de estas grandes fuerzas de la historia y la geografía? ¿Y África está condenada a un futuro tan pobre como su presente? No. Yo diría que hay un mensaje de esperanza. No es un mensaje fatalista de que hay que olvidar a la África y sus áreas subdesarrolladas. Hay razones específicas de por qué partes diferentes del mundo acabaron así.
Y al entender esas razones, podemos usar tal conocimiento para ayudar a lugares que históricamente han estado en desventaja. Malasia y Singapur están entre las economías más ricas y dinámicas en el mundo. Tal como África, son países tropicales, con los mismos problemas de geografía y salud, la misma endemia de malaria. Pero ambos se transformaron habiendo entendido su ambiente. Hace 50 años, estos países comprendieron que la carga podía ser la geografía y los gérmenes. A través de un esfuerzo concertado, se las arreglaron para erradicar casi completamente la malaria de sus tierras, transformando sus economías y estilos de vida. La historia de Malasia y Singapur muestra lo que puede hacer la comprensión de la geografía y la historia. El conocimiento es poder, poder para cambiar. Nos dice lo que ocurrió en el pasado y por qué, y podemos usar ese conocimiento para cambiar lo que ocurrirá en el futuro. El gobierno de Zambia está de acuerdo. Inició un proyecto nacional para intentar eliminar la malaria del país, tal como en Malasia y Singapur. Nuevas medicinas, incluso una posible vacuna, les están dando mayores oportunidades de éxito. El control de la malaria le dará bienestar a las personas. El bienestar de las personas significa aumento en la productividad. Y aumento en la productividad significa que seremos una nación adinerada. Es decir, que las personas tendrán suficiente. No solo alimento, sino suficiente para hacer las cosas que posibilitan a un ser humano ser íntegro y capaz de llevar una vida plena. La búsqueda de Jared Diamond ha sido entender las grandes fuerzas de la historia humana. Pero todavía son los detalles más pequeños, la vida de cada uno de los seres humanos, lo que yace en el corazón de su trabajo. Hablar de historia es hablar de desarrollo, competencia entre sociedades y riqueza de naciones. Parece intelectual, pero aquí en África tiene una cara humana. Y para Diamond, aún después de 30 años de teorías y cuestionamientos, las preguntas detrás de las armas, los gérmenes y el acero siguen siendo tan importantes como siempre. ¿Por qué nuestro mundo está dividido entre ricos y pobres? ¿Y cómo podríamos cambiar eso? En lo que trabaje el resto de mi vida, nunca habrá temas tan fascinantes como armas, gérmenes y acero. Son los más importantes de la historia humana.